Muy buenas mi gente de Cultura Viral, aquí el hater número 1 de One Piece ZZZ con un nuevo video. Como todos saben, Tito Quique suele leer los comentarios para retroalimentar el canal, siendo que me topé con una curiosa pregunta: ¿por qué Gohan no pudo sostener el Super Saiyan a la primera? No lo sé, tú dime. Me resultó bastante interesante, dado que otros híbridos Saiyajins como Goten y Trunks la sostuvieron a la primera. ¿Pero acaso Goten y Trunks son más talentosos que Gohan? ¿O tiene algo que ver con la sangre Saiyajin, teniendo en cuenta aún que Kiabe y Caulifla también se transformaron y la sostuvieron a la primera? ¿Acaso esto depende de las células S o el secreto está en el hormigueo en la espalda? Pues vamos a analizarlo en este sabroso video con una que otra curiosidad. Así que le ven su kick que vamos a comenzar. Pura chilena. Mucho antes del tema de las células S y hormigueos en la espalda, a poco más de 1000 años de la historia que todos conocemos, se dejó en claro que el Super Saiyajin nace en respuesta a una necesidad más que un deseo genuino de transformarse. Eso tiene sentido para mí. Ejemplo de ello es Yamoshi, el primer Super Saiyajin de la historia. Tal como dicta la leyenda, Yamoshi poseía un espíritu gentil, mismo que se opuso a los Saiyajins malvados que lo superaban en número. La presión por superarlo fue tal que en respuesta a esa necesidad de poder, Yamoshi liberó su ira y despertó el legendario Super Saiyajin, siendo así que su descubrimiento formaría parte del folclore Saiyajin. Como dato curioso, la empresa El Gato interpretó este origen Super Saiyajin muchos años antes de la narrativa de Toriyama, siendo que la empresa El Gato interpretó que este Super Saiyajin debía ser un mono dorado, prosa que la empresa reutilizó para el mono dorado de Dragon Ball GT y el posterior Super Saiyajin 4. Maravillosa jugada. Dicho eso, 1000 años después del descubrimiento del Super Saiyajin, se repite la historia. El Saiyajin de clase baja Kakaroto, cuyo corazón era tan puro como el de los animales o de los bebés, libera su ira y redescubre el Super Saiyajin en necesidad de alcanzar los colosales poderes del emperador Freezer. Y hasta aquí nos queda muy en claro que el detonante para el Super Saiyajin es la ira. La pregunta es, ¿un Super Saiyajin está enojado todo el tiempo? La respuesta es un sí y no. ¿Sí o no, pendejo? Y es que debemos tener en cuenta varios aspectos importantes del debut del Super Saiyajin. Goku efectivamente estaba muy enojado por las fechorías de Freezer, incluso lo dice abiertamente: Freezer, yo estoy furioso. ¡Yo estoy furioso, Freezer! Mas conforme transcurre la pelea, notamos un Goku gobernante de su ira. No es un personaje cegado por la ira, al contrario, por momentos es racional. Tanto así que, en respuesta al monólogo de Freezer sobre que los Saiyajins no son unos santos, Goku Super Saiyan reflexiona y responde que los Saiyajins fueron artífices de su propia autodestrucción, esbozando incluso una gran sonrisa. Así que en términos simples, Goku no solo estaba peleando contra Freezer, sino contra Kakaroto. El Gen Saiyajin era mucho más notorio en Goku, quien se volvió arrogante de sus nuevos superpoderes, burlándose del emperador Freezer en un par de ocasiones. Pero el ejemplo más evidente es que deja que Freezer alcance el 100% para tener un combate a todo dar. Pero, al final, Goku Super Saiyan se compadece del despiadado emperador Freezer hasta que no tuvo otra opción que eliminar. Entonces, mis amigos, con todo este antecedente concluimos que para sostener un Super Saiyan se debe tener un control total sobre la ira, porque la ira está muy ligada a la naturaleza intrínseca violenta de los Saiyajins, quienes se caracterizan por ser malvados, hambrientos de sangre y destrucción. Básicamente, un Super Saiyajin pelea contra esas emociones. De dominarlas al 100%, pues desaparece esa desesperación por pelear y los lleva a alcanzar un poder que sobrepasa el segundo y tercer grado. A ese Super Saiyajin se lo conoce como el Super Saiyajin Full Power, mismo que Goku usó para la batalla contra Cell Perfecto. Contrario a lo que se vio en el episodio 129, donde Vegeta despierta el Super Saiyajin en un extraño planeta, en el manga jamás se ve el lugar, ni el cómo Vegeta logró la mitológica transformación. Todo el contexto fue a manera de diálogo, por lo que no sabemos al 100% si el príncipe de los Saiyajins, Vegeta, pudo sostener la transformación a la primera. El siguiente caso especial es Goten. Según la empresa del Gato, Goten se transformó en Super Saiyajin mientras entrenaba con su madre. Esto es falso. En el manga, a Goten se le olvidó el momento exacto de cuándo y dónde se transformó en Super Saiyajin por primera vez. Lo que sí se menciona es que Goten le mostró el Super Saiyajin a su madre, quien naturalmente lo mandó a chingar tachándolo de rebelde imperialista yankee. Opresor, ayuda, opresor. Bueno, no le dijo eso, pero ustedes ya saben cómo es el personaje de Mil.
El siguiente caso es Trunks, de quien tampoco sabemos el cómo y el dónde se transformó. Lo que sí sabemos es que fue gracias a las células S que heredaron de sus padres que los pequeños lograron alcanzar el Super Saiyajin con mayor facilidad. Así que mis amigos, si hablamos de lo estrictamente canónico, Goku y solo Goku ha sido el único personaje en sostener el Super Saiyajin a la primera. Los demás, incluso Gohan y Trunks del futuro, no se tiene registro del cómo y dónde se transformaron y de si lograron sostener a la primera. Sin embargo, del Gohan del presente sí tenemos el cómo y el dónde. Así que vamos a redescubrir por qué Gohan no pudo sostener un Super Saiyajin. Similar a los casos especiales antes mencionados, la empresa El Gato enreda las cosas para el episodio 156 de Dragon Ball Z. Allí vemos que Gohan sí se transforma en Super Saiyajin por escasos segundos, pero eso es falso. En el manga, Gohan no se transforma tras recordar las maldades de Freezer. ¿Qué? Del mismo modo, en el anime Gohan se transforma en Super Saiyajin tras ser presionado por el Kamehameha de Goku. También eso es falso. ¡Todo es una mentira! En el manga, Gohan se transforma en continuidad con los paneles anteriores, es decir, sin ningún tipo de presiones, salvo liberar toda su ira. Dicho eso, y con el manga en la mano, Goku expresa exactamente lo que les vengo diciendo desde el inicio del video. Sí, para sostener el Super Saiyajin, Gohan debía controlar su ira, mas nuestro vendehumo favorito es incapaz de hacerlo, derivando en que pierda el Super Saiyajin. Y eso, mis amigos, es la primera respuesta oficial. Gohan no logró sostener el Super Saiyajin porque no fue capaz de controlar su ira. Y es que, contrario de lo que pensaba Goku, a Gohan no le gusta pelear, por ende, carece de genuina ira asesina. Y eso, mis amigos, también explica por qué a Gohan le costó tanto, pero tanto, transformarse en Super Saiyan 2, o sea, tuvo que ver morir a alguien para despertar su ira. Una segunda opción sería que Gohan es menor de edad. Al fin y al cabo estamos hablando de un niño no mayor a los 10 años. Compararlo con la madurez emocional de Goku es muy injusto, a la par de un sinsentido. Pero gracias a Dragon Ball Super se cree erróneamente que Goku es un tonto sin remedio, y por ello se podría pensar que Gohan, así sea a corta edad, era más maduro que su padre, más la realidad es que si chequean el Goku Super Saiyajin de la saga de Freezer notarán que hay un salto notorio en la personalidad del personaje, valga la redundancia. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? O dicho de otra forma, Goku se vuelve hombre cuando se transformó en Super Saiyajin. Y una tercera respuesta un tanto rebuscada sería la habitación del tiempo. Poco se habla que ese lugar es muy hostil. Gohan literalmente dice que se siente su cuerpo muy pesado, a la par de un calor asfixiante. Goku recalca que la temperatura del lugar puede subir hasta los 40 o 50 grados. El oxígeno es 4 veces menor que en la Tierra y una gravedad 10 veces mayor. Son por todos estos factores que se podría decir que Gohan no lograse sostener el Super Saiyajin, dado que literalmente se estaba ahogando. Recalco en que podría, ya que los Saiyajins en ese lugar han explotado al máximo sus capacidades, descubriendo por sí solos el Super Saiyan de segundo y tercer grado, Super Saiyan 2, incluso el Super Saiyan 3 en el caso de Gotenks. Muy bien, eso de soltar todo el veneno del agua de los dioses, y tal como demostré, no es fácil sostener un Super Saiyajin. O sea, prácticamente debe ser igual que las mujeres, actuar normal cuando por dentro están llenas de ira y rencor. XD. Anota eso. Pero ya en serio, el sentimiento de la ira está muy ligada a la herencia Saiyajin alienígenas, cuya característica principal es ser violento. Gohan está lejos de ser un Saiyajin y por ello le costó un poco más sostener el Super Saiyajin. De hecho, para un Saiyajin de sangre pura tampoco es fácil, dado que Goku les aseguró a Trunks del futuro que le costaba trabajo transformarse a voluntad, siendo que con mucho entrenamiento logró hacerlo. Por otro lado, los casos de Kiabe, Caulifla y Kel, con el tema del hormigón en la espalda, lo veo un poco rebuscado. Pienso que fue una mala libertad creativa de la empresa del Gato, similar a como supuestamente Goten despertó el Super Saiyan con su madre, o sea, eso tiene poco sentido. No obstante, claro que los Saiyans del universo 6 tuvieron más chances de evolucionar. Al ser prácticamente pacíficos, generaron células S y Pinball, se transformaron y sostuvieron el Super Saiyan con facilidad. Pero volviendo con Gohan, es claro que la ira no es un sentimiento dominante en el personaje y por ello no pudo sostener el Super Saiyan a voluntad. Cuentas claras, chocolate espeso, pero ustedes ya saben las apreciaciones de su mercado favorito, así que dime tú, ¿por qué crees que Gohan no pudo sostener el Super Saiyan en la primera? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Por lo demás, se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul, suscríbete para más videos así, y recuerden que cada super gracias es un paso más para huir de Latinoamérica. ¡Ayuda, Ecuador! También pueden apoyar formando parte de los miembros del canal, donde ya comenzamos con el análisis de Saint Seiya y a los Caballeros del Zodiaco. Clic al botón de unirse para más información. Dicho lo cual, me despido, chao chao, bye bye, cuídese y haga el amor y no la guerra. Adiós, adiós, adiós.